Muy buenas tardes, mis estimados hermanos y hermanas. Espero en Dios se encuentren bien. Vamos a continuar en este momento con lo que son los estudios del libro de Hebreos. En este momento vamos a estudiar la lección 4 que se titula Cristo superior a Josué. Tenemos el versículo clave que nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El objetivo nos indica la lección: en su vida luche por servir a Jesús con su corazón, alma, fuerza, energía y mente. Entonces, antes de comenzar con esta lección, hermanos, vamos a ponerla en manos de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este día más día que nos has dado, Santo Padre, y la oportunidad que nos das de poder venir ante ti, mi Señor, a estudiar tu santa palabra. Gracias, Santo Padre, por la oportunidad que nos das de poder usar estos medios, Dios, para poder seguir creciendo espiritualmente. Pedimos en este momento a tu Santo Espíritu que nos guíe y nos ayude a aprender y comprender lo que tu Santa Palabra nos quiere enseñar el día de hoy. Además, que podamos guardarlo en nuestro corazón y mente y aplicarlo a nuestra vida para hacerle testimonio a cada persona que está alrededor nuestro. Pongo en tus manos, mi Señor, a cada hermano y hermana que escuche esta lección. También pongo en tus manos sus necesidades según las tengan, sea física, económica, espiritual. Cualquier necesidad que tengan, mi Señor, ayúdalos y provéeles según lo tengas a bien, Santo Padre. En tus manos está también, mi Señor, quitar cualquier distracción que pueda evitar que pongamos atención a tu palabra y que evite también el crecimiento espiritual nuestro, Santo Padre. Te pedimos esto, mi Señor, y lo ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, dice acá la lección, comenzando, nos indica: Moisés guió al pueblo de Israel a la tierra prometida, pero él no los introdujo en ella. Josué introdujo a Israel en la tierra prometida, pero no pudo darles descanso en ella. La conquista de Canaán fue seguida por el periodo turbulento de jueces. El escritor de los Hebreos sabía que quienes leyeran esta carta conocían la historia de su nación. Él usó esta ilustración para demostrar que Jesús no solamente nos guía a un lugar de seguridad y prosperidad espiritual, sino que también nos da descanso y estabilidad una vez que llegamos allí. En Mateo 11, 28, 30, Jesús personalmente nos dio una gran lección sobre el descanso. Aquí aprendemos que había dos tipos de descanso. Hay un descanso que se nos da cuando venimos a Jesús y hay un descanso que encontramos a medida que aprendemos de Él. Sería bueno leer estos versículos como preámbulo para el estudio de la lección de hoy. Antes de continuar, a leer lo que nos dice este pasaje de la Escritura, hermanos. Mateo 11, 28, 30. Y así la palabra de Dios: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Bien, hermanos, sería la referencia que nos dice acá en Mateo 11, 28, 30. Ahora, continuando con la lección, nos dice: el punto principal aquí es que realmente Jesús hace lo que el antiguo pacto solamente prometió. Él hace esto espiritualmente para quienes creen en Él, y también hará esto físicamente cuando vuelva por los suyos. Conforme estudiamos estos versículos, observe que las bendiciones del descanso solamente están disponibles para quienes realmente crean el mensaje del Evangelio. No es suficiente simplemente oír el Evangelio o oír con quienes lo creen. Usted solo será bendecido por el Evangelio cuando encomiende personalmente su corazón a Jesús. Entonces, hermanos, ese sería como un tipo de introducción a la lección de hoy. Veamos qué importante lo que nos dice acá, en este último párrafo. Conforme estudiamos estos versículos, observe que las bendiciones del descanso solamente están disponibles para quienes realmente creen el mensaje del Evangelio, o sea, para los que realmente tenemos fe y confiamos en Cristo. No es suficiente simplemente oír el Evangelio o oír con quienes lo creen. Usted solo será bendecido por el Evangelio cuando encomiende personalmente su corazón a Jesús. Entonces vemos que lo que es, en este caso, las bendiciones, el descanso y más de lo que nos va a dar esta lección, ya recibimos personalmente. Yo puedo estar rodeado de muchas personas, hermanos y hermanas en Cristo, puedo aprender de ellos, puedo pedirles consejos y demás, pero si en mi vida yo no procuro mi crecimiento personal, si yo mismo no me preocupo por orar, por estudiar la palabra de Dios, por tener esa comunión con Dios, entonces de nada va a servir, ¿verdad? Como dice acá, para que yo también sea bendecido, si tengo alguna necesidad y demás, o para sentir el descanso del que nos va a hablar esta lección, tengo que tener yo mi comunión personal con Dios. Y vemos que esta lección es bastante importante porque nos va a hablar mucho sobre lo que es el descanso. Y
Hay que tener en cuenta que el descanso no tenemos que pensar en este caso solo en descanso físico, también en el descanso espiritual o interno nuestro. Hay muchas actividades, inclusive podemos escuchar de trabajos donde sean de oficina, la persona pasa todo el día sentada, pero eh, lo que se hace frente a la computadora es tan desgastante que ese cansancio mental agota a las personas y es otro tipo de descanso. Pero ¿qué es lo que nos va a dar a entender esta lección? Que es muy cierto. Cualquier cosa que hagamos, vamos a tener descanso en Cristo. Esa paz, ese descanso que tal vez nadie más pueda comprender, esa tranquilidad que vamos a tener a pesar de las situaciones o cualquier eh, situación que pase, solo la vamos a tener mediante Dios, mediante su Espíritu. Y esa paz que la gente va a notar es lo que nos va a servir para dar testimonio y eventualmente evangelizar a las personas que están a nuestro alrededor. Por eso es tan importante también esta lección. Vamos a ver lo que nos dice acá el primer punto. Se llama destituidos de una promesa. Dice que es Hebreos 4, 1 al 4. Voy a leerlo desde la Biblia. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la sorpresa, la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Entonces vamos a lo que nos dice acá el estudio. La palabra pues se usa por primera vez en Hebreos en el versículo 1. Esa palabra se usa varias veces en Hebreos y tres de ellas en este capítulo. Esta palabra sugiere que aquí hay acciones positivas que debemos tomar cuando recibimos enseñanza espiritual. Esta es una advertencia a que hagamos algo sobre lo que se nos ha enseñado. La primera advertencia es a temer. El temor es una respuesta adecuada a muchas situaciones. Usted debe temerle a un animal con rabia o a algo que potencialmente podría hacerle daño. Usted debe tratar esta situación con la precaución adecuada. Es insensato ignorar las cosas que pueden hacernos daño. Vamos a lo que nos dice acá Proverbios 14:16. Dice aquí la palabra de Dios, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Entonces vemos que es importante lo que nos dice acá la palabra de Dios en este versículo de Proverbios. El sabio teme y se aparta del mal. No es cobardía, no es que alguien simplemente quiere huir, no, es sabiduría, nos lo dice la palabra de Dios. Teme, pero vean, se aparta del mal, de cualquier situación que nos va a hacer pecar o nos va a hacer ir en contra de lo que Dios quiere que hagamos. Eso es lo que nos dice acá Proverbios. Ahora, continuando con la lección, algo a lo que debemos temerle es que podríamos estar destituidos de las promesas que se nos han hecho. Dios no está dispuesto a que alguien perezca, pero eso no significa que nadie lo hará. Los asuntos eternos, mucho más importantes que la vida y la muerte, están en juego están en juego cuando se predica el Evangelio y nosotros debemos prestarle atención con seriedad al liderazgo del Espíritu Santo en todos los asuntos. Entonces vemos aquí qué importante lo que nos dice acá. Algo a lo que debemos temerle es que podríamos estar destituidos de las promesas que se nos ha hecho. Y eso podemos verlo devolviéndonos a la lección anterior con el caso de Moisés y el pueblo de Israel. Ahora podríamos ser destituidos de las promesas. ¿Y cuál era la promesa? No solo sacarlos de Egipto, sino la tierra prometida. Pero vemos que por los constantes pecados de lo que fue el pueblo de Israel, al final los únicos que ingresaron fueron Josué y Caleb. Entonces vemos qué importante es eso, ¿verdad? Lo que nos dice la palabra de Dios y los que nos dice el autor acá en este estudio. Podemos ser destituidos de las promesas. Dios nos hace muchas promesas, pero nuestra desobediencia puede llevar a que seamos destituidos de las promesas. No es, como decía también el autor anteriormente, un capricho de Dios, no es simplemente que Dios dijo, no, simplemente no me place cumplir tal promesa. Es por la desobediencia, es por nuestras faltas de respeto hacia Dios, por nuestras murmuraciones, por nuestras iras, por nuestros enojos, como sucedió con el pueblo de Israel, por nuestras constantes quejas, que podemos ser destituidos
de las promesas de Dios. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y como dice en el último párrafo que leímos, debemos prestarle atención con seriedad al liderazgo del Espíritu Santo en todos los asuntos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos guía, pero nosotros tenemos dos opciones: escucharlo y hacerle caso, o hacer lo que nos dé la gana. Las consecuencias pueden ser positivas o negativas según lo que nosotros en nuestra madurez espiritual escojamos, pero tenemos que tener en cuenta que si no seguimos el liderazgo del Espíritu Santo, es casi imposible que algo bueno nos pase, nada bueno nos va a pasar, y eso es algo que tenemos que entender siempre. Ahora, continuando con la lección, nos dice acá: el Evangelio, las buenas nuevas sobre el Redentor, le fue predicado al antiguo Israel tal como le fue predicado a los hebreos del primer siglo, tal como se predica hoy día. Sin embargo, muchos de los que han oído este mensaje a través de los años no han sido cambiados. La razón es que la palabra de Dios no fue combinada con fe en sus corazones, y por lo tanto la palabra no les fue provechosa. Y vemos acá otro aspecto importante, ¿verdad? Tanto el pueblo de Israel, que la semana pasada o la clase pasada mencionábamos, tuvo tantas señales de parte de Dios, tantas demostraciones del poder de Dios, y aún así murmuraron, se quejaron, y vemos todo lo que les sucedió. Y ellos tenían con ellos la presencia de Dios. Y la Biblia nos menciona que de noche iban o seguían una columna de fuego, iban guiados por una columna de fuego, y en las mañanas por lo que era la nube. Entonces, en este caso, vemos que la presencia de Dios estuvo con ellos, pero ellos no estuvieron en la presencia de Dios, ellos no tenían a Dios. Entonces, lo que nos dice acá es eso: la palabra no fue combinada con fe. Muchas personas pueden escuchar la palabra de Dios, inclusive dentro de las mismas iglesias, dentro de los mismos templos, pero si no tiene fe, ahí es donde está el problema. No creyó, ¿verdad? No, como nos dice la palabra de Dios en Romanos, no creyeron en su corazón y no confesaron, nada más escucharon. Y que, como se dice popularmente, ¿qué quiere decir esto? Les entró por un oído y les salió por el otro. Ahí viene toda la desobediencia. Y como lo dice acá, por tanto la palabra no les fue provechosa. Escucharon la palabra de Dios por escucharla. Sin embargo, no fue de provecho para sus vidas. Siguiendo con la lección, nos dice acá: oír el Evangelio y ser persuadido por el Espíritu Santo no salvará su alma a menos que se arrepienta de su pecado y crea personalmente en Jesucristo. Muchos oyen el Evangelio y simplemente se alejan sin estar convencidos que significa algo para ellos. Esto no tiene nada que ver con la calidad de la predicación, más bien todo tiene que ver con la condición del corazón sobre el cual cae el mensaje. Entonces, también veamos este otro aspecto muy importante: cómo es la condición de nuestro corazón. Y volviendo también a la lección anterior, ¿es un corazón endurecido o es un corazón dispuesto a escuchar, a obedecer la palabra de Dios? ¿Verdad? Nos dice acá que eso no tiene que ver con la calidad de la predicación. Puede ser una predicación excelente, puede ser un devocional excelente, puede ser inclusive algún himno excelente, pero si yo tengo mi corazón endurecido, si mi corazón está alejado de Dios, simple y sencillamente, no, para mi vida no es nada. Simple y sencillamente yo lo desecho. Por eso es tan importante. Muchas veces Dios nos va a hablar, o siempre nos va a hablar a través de su palabra. Muchas veces ocupamos un consejo y Dios nos va a hablar mediante una predicación. De todas esas formas Dios nos va a hablar, nos va a decir qué tenemos que hacer en determinados momentos de nuestras vidas. Pero si mi corazón está endurecido, si mi corazón es desobediente, simplemente va a ser algo que para mí no tuvo validez. Lo que es la referencia a Mateo pueden leerlo en sus casas, como les menciono, para lo que ha sido o lo que sería el crecimiento personal de cada uno. Vamos a seguir entonces. Cuando se predica el Evangelio, solamente pueden suceder 4 cosas, y cada una de ellas depende del corazón del receptor. Eso es la referencia que nos dice en Mateo. Quienes creen en Jesús entran en un tipo de descanso representado en la celebración del día de reposo en Israel. El día de reposo fue establecido mucho antes que se diera la ley. Cuando Dios hizo el mundo, descansó al séptimo día, o el día de reposo, no porque estuviera cansado, sino porque el trabajo había terminado. Esto ilustra que una vez que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, la obra de la redención termina. No hace falta que se haga nada más para salvar nuestras almas. Una vez que usted es salvo, usted está tan salvo y seguro como si estuviera en el cielo mismo, en la presencia de Jesús. Los creyentes pueden descansar con la certeza de que están seguros y que jamás perecerán, sin importar lo que suceda. Todo lo que nos dice acá, podemos estar seguros de que jamás pereceremos, de que no vamos a perder la salvación,
pase lo que pase. Ya eso es entrar en el tema de lo que es la seguridad de la salvación, ¿verdad? Pero vemos que efectivamente podemos descansar tranquilos, puede pasar cualquier cosa, que vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo. No debe preocuparnos nada, debemos descansar tranquilos, sabiendo que sea lo que suceda el día de mañana, en un futuro más distante, siempre vamos a estar con Dios, vamos a entrar en su presencia. Ahora, antes de continuar, se me ha olvidado lo que era mencionar los puntos del auxiliar bíblico portavoz sobre lo que es estos primeros versículos. Entonces, vamos a ver lo que nos dice acá. Vamos a ver por qué. Algo me pasó aquí, hermanos. Tuve un problema con lo que es. Bueno, aquí con lo que es el libro de referencias. Entonces voy a seguir con la lección normal y si puedo o si ahora me abre lo que es este libro, voy a ir diciendo las referencias a modo de resumen sobre lo que son los puntos de esta lección. Ahora nos dice acá otro día, que está en Hebreos 4 del 7 al 11. Vamos a ver lo que nos dice acá la palabra de Dios. Dice acá, otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado un reposo, no hablarían después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado a sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces vamos a ver lo que nos dice acá, ahora el autor en este segundo punto. Recuerde que en Mateo 11, que fue lo que vimos al principio de la lección, que os enseñó que hay dos tipos de descanso. Hay un descanso dado cuando venimos a Él y está el descanso que encontramos cuando crecemos en la gracia y el conocimiento. Nuestra incredulidad puede impedir que encontremos el reposo que Jesús da a quienes vienen a Él. Y nuestra incredulidad puede impedir que encontremos el reposo, nuestra herencia después de convertirnos al Señor. Muchos hijos de Dios viven en un estado de confusión casi constante, corren aquí y allá en una interminable corriente de actividades, exhaustos cada día por las angustias que ponen en sus vidas. Dios jamás tuvo la intención que viviéramos de esa forma. Jesús claramente declaró que su yugo era fácil y su carga era ligera. Ciertamente usted podría estar, llevando una gran carga bajo un yugo difícil de circunstancias, pero no es porque Dios lo quiera así. Lo hace Satanás o lo hacemos nosotros por nuestra propia cuenta. Dios no lo hace. Entonces vemos que importante acá lo que les mencionaba sobre el descanso y al principio de la lección. Muchas veces nosotros mismos nos cansamos, muchas veces nosotros mismos entramos en situaciones eh, de estrés, de histeria inclusive, ¿verdad? Pero es por nosotros mismos, ni siquiera es Dios. Dios nos ha dado las promesas del descanso. Y si nosotros somos cristianos, hijos de Dios, no quiere decir que no hayan situaciones que no nos preocupen. Siempre van a haber situaciones que nos pueden preocupar. La diferencia es que tenemos un Dios que es más poderoso que cualquier situación que esté sucediendo. Y ese Dios nos va a dar la tranquilidad que las personas que no tienen a Cristo en el corazón no van a tener o no van a entender. Eso es lo importante de mantener una comunión con Dios correcta, de no tener el corazón endurecido. Saber que a pesar de las circunstancias, de lo convulso del mundo, de lo que está pasando actualmente en el contexto de lo que es el coronavirus y demás, reposamos tranquilos porque estamos con Dios. De nada va a servir que nosotros mismos, pensando únicamente como humanos, nos estresemos de más, nos enojemos de más, nos cansemos de más, porque entonces no estamos tomando en cuenta el descanso que nos da Dios de todas las situaciones. Pero si confiamos en Dios, sabemos que Él tiene todo bajo control y eso es lo que nos tiene que hacer dormir tranquilos. Eso es lo que nos tiene que dar el descanso completo. Saber que Dios tiene todo, absolutamente todo bajo control. Entonces, vamos a continuar con la lección. Dice acá, la clave para encontrar este tipo de reposo espiritual es aprendiendo sobre Jesús. Él nos da las lecciones específicas que necesitamos aprender. Jesús fue manso y humilde de corazón.
La mayoría de nuestras angustias provienen de una opinión inflada de nosotros mismos. Cuando tenemos problemas declaramos que no los merecemos. Bueno, ¿merecía Jesús alguno de los problemas que le llegaron a su vida? Por supuesto que no, pero él soportó sus pruebas afablemente. Este es solo un ejemplo, pero lo podemos ver que aprender a ser como Jesús nos librará de las angustias de la vida. Nosotros tenemos grandes bendiciones eternas solo por ser salvos, y nunca debemos olvidar que debido a la tensión del diario vivir, puede que olvidemos lo básico. Jamás olvide quién es usted. Si usted es salvo, es un heredero de Dios y un coheredero de Jesucristo. Usted es un hijo del Rey. Puede que esté en circunstancias difíciles ahora mismo, pero esas pasarán y su Padre Celestial hará que las cosas sean nuevas. Esa actitud le llevará a una vida de reposo. Entonces vemos que importante también este aspecto que nos menciona acá. Puede que estén circunstancias difíciles ahora mismo, pero esas pasarán y su Padre Celestial hará que las cosas sean nuevas. Entonces, cualquier situación que estemos pasando, ahorita, aparte tal vez del contexto del coronavirus, tal vez desempleo, tal vez problemas en las relaciones de pareja, problemas con los hijos, situaciones espirituales, cualquier problema que estemos pasando o que está sucediendo en este momento, cualquier circunstancia va a pasar. También recordemos lo que se mencionaba en la lección anterior, lo que nos dice Pedro, que todas estas pruebas son pruebas de fe. Y se mencionaba también que lo que tenemos que entender es que cualquier prueba, además de que va a pasar, nos va a dejar una enseñanza. Pero depende de nosotros recibir esa enseñanza que Dios nos quiere dar. Recordemos que en Santiago habíamos visto que también nos mencionaba que para que la obra esté completa tengo que terminar la prueba. ¿Verdad? Tengo que completar esa prueba para entender qué era lo que Dios quería trabajar en mí. Sea mejorar algún fruto del Espíritu, sea mejorar mi comunión con Él, sea mejorar mi, mi disciplina con los ministerios de la iglesia en los que sirvo, sea cual sea, Dios lo que quiere es siempre que yo mejore un área de mi vida. Para eso vienen las pruebas de fe, pero solo reconociendo que es una prueba de Dios y que va a pasar y que además no es una prueba cualquiera porque va a tener una enseñanza para mí, es que yo voy a poder salir inclusive feliz de cualquier prueba que se me venga. Entonces tengo que recordar eso. Las cosas van a pasar, cualquier prueba va a pasar y tengo que estar feliz. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer que todo sea nuevo. Cuando eso pase, yo voy a estar tranquilo porque aprendí algo y eso va a ser algo nuevo en mi vida que me va a ayudar a mejorar día con día. Muy bien, siguiendo con la lección nos dice acá, nosotros no obtenemos esta clase de reposo a través de algún tipo de actividad. Las actividades siempre proceden de la actitud, nunca es a la inversa. Muchos ignoran esta simple verdad e intentan trabajar por sí solos en una situación donde pueden descansar. No podemos abrirnos camino hacia el reposo, pero podemos confiar en nosotros mismos en el reposo. Nuestras obras no nos salvarán y tampoco nos guardarán. La fe en Jesús logrará ambos. Nuestra meta debe ser esta clase de entendimiento y reposo, no el descanso temporal que solamente es un cese de actividades hasta que toda la locura comience de nuevo. Piensa en Jesús, quien completó la voluntad de Dios en la tierra y ahora está sentado a la diestra del Padre. Su reposo no es de un día por semana en que toma una siesta en la tarde y luego el día siguiente está frenéticamente corriendo por llegar al punto donde puede tener otro día libre. Él ha hecho la voluntad de su Padre y su reposo es permanente. Este es un descanso mental y espiritual para quienes realmente pongan sus almas y sus vidas en las manos de un Padre amoroso. Entonces era también lo que mencionaba al principio. Es un descanso mental y espiritual. Así como se puede entender cansancio mental, espiritual, por muchos aspectos de la vida diaria, Dios nos ofrece un descanso que solo nosotros como hijos de Dios podemos entender, que va más allá de lo que los simples ojos de las personas que no tienen a Cristo ven. Ese descanso nos la da Dios, pero hay una condición, quienes realmente pongan sus almas y sus vidas en las manos de un Padre amoroso. Tengo que tener comunión con Dios, tengo que vivir una vida que agrada a Dios, tengo que consagrar mi vida para Él, tengo que demostrar el carácter de Cristo, siempre y cuando yo cumpla con todas estas cosas que como vimos anteriormente, la carga ligera, lo decía Jesús, yo puedo tener ese descanso mental espiritual. Pero si yo soy un hijo desobediente, y podemos ver la historia del hijo pródigo, ver la desobediencia, todo el trasfondo de esa historia, y él no tuvo descanso, él no tuvo ese descanso mental espiritual cuando inclusive deseó lo que era el alimento de los cerdos. ¿Qué descanso hay ahí? Pero veamos qué importante, él pudo volver. ¿Y qué dijo él? Parafraseando, él dijo que iba a volver
y que le iba a decir al papá que ha pecado contra el cielo y contra él. Él sabía que estaba Dios, él sabía que Dios existía. Para mí personalmente, él era salvo, pero fue un salvo que se desvió. ¿Y cómo o por qué digo yo pienso que él era salvo? Porque como él sabía que había un Dios y como él sabía que era pecado. Cuando él llegue y dice, voy a decirle a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, él está diciendo que cometió un error, que pecó, que desagradó a Dios, pero sabía que había un Dios. Muy posiblemente desde pequeño el papá y la mamá lo llevaron por los caminos de Cristo, por los caminos del Señor, y él ya sabía todo esto. Él ya conocía a Dios, él sabía lo que era pecar, se desvió. Cuando tuvo esa desviación, no tuvo descanso ni mental ni espiritual, pero él reconocía que además de poder regresar, o cuando regresara a la casa, aunque fuera como un jornalero, él iba a tener paz, porque él dice, el hijo reconoce y él menciona que los jornaleros están mejor que la situación de él. Y él va con la idea de ser un jornalero más. ¿Por qué? Porque inclusive siendo un jornalero, él iba a él iba a tener descanso. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Si estoy alejado de Dios, si me encuentro fatigado, si me encuentro cansado, Dios siempre va a estar ahí esperando que yo vuelva y Él me va a dar ese descanso, tanto mental como espiritual que necesito, porque Él es un Dios amoroso y es algo que yo no puedo olvidar y que siempre tengo que tener en cuenta. ¿Ok? Vamos al tercer punto. La palabra, nuestro sumo sacerdote y el trono de la gracia, que está en Hebreos 4, del 2 al 16. Nos dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muy bien, nos dice acá continuando con la lección. Dios nunca nos pide que creamos sin confirmación. Nosotros podemos saber que nuestro reposo en la salvación es real examinando la naturaleza misma de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, poderosa y nada sobre la tierra puede hacer lo que ella hace. Escuche con honestidad la predicación del Evangelio o lea su Biblia y usted verá que es verdad. La Biblia no es un libro de filosofía, historia, ciencia ni religión. Es un libro de verdad, la verdad eterna. Cuando entramos en contacto con la Biblia, traspasa nuestras defensas y pone al descubierto nuestros corazones delante de Dios. Nos condena a nuestros pecados y nos guía al arrepentimiento. Es una verdad inherente y sabemos que es así. Entienda la gran verdad del versículo 13. Ninguna criatura, ningún ser humano que haya nacido jamás deja de ser manifiesto a los ojos de Dios. Dios nos conoce mucho mejor que lo que nos conocemos a nosotros mismos. Él ve nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él sabe lo que debemos hacer y nos guía en las sendas de justicia por causa de su nombre. Él está supervisando los eventos de la vida de cada hijo de Dios para que todas las cosas nos ayuden a bien. Podemos ver cómo esta actividad espiritual es evidencia de que todas las promesas de Dios son verdaderas. El convencimiento y liderazgo del Espíritu Santo no son un fenómeno psicológico o trucos mentales que se hacen sobre personas confiadas. Incluso aquellos que resisten activamente la verdad son movidos por ella. Considera a los gobernantes romanos y judíos indiferentes delante de los cuales compareció Pablo. Tal como se relata en Hechos 25-26, Festo y Agripa no tenían un interés inherente en el cristianismo. Sin embargo, ambos fueron grandemente movidos por el simple testimonio de un hombre que le había entregado su vida a Cristo. Esto se ve a la maravillosa obra de la palabra de Dios. Entonces vemos, hermanos y hermanas, que hay tres aspectos, si se puede decir así, fundamentales en la vida de un cristiano. Lo que es mantener una vida de oración, una vida de estudio de la palabra de Dios, no simplemente lectura, sino estudio de la palabra de Dios, y una vida de congregación continua en el templo con la iglesia. Entonces, esas tres cosas en las que nosotros pongamos nuestra vista y no nos apartemos de ese camino de la oración, del estudio de la palabra y de congregarnos, nos van a hacer mantener una vida digna de ser llamados hijos de Dios, de
representar el carácter de Cristo y de poder darle la honra y la gloria con nuestras propias vidas a Dios. Vemos lo importante de lo que nos menciona acá en Hechos 25-26 sobre Pablo, que aunque hay personas, y eso no solo lo vemos en ese tiempo, lo vemos inclusive en la actualidad, aunque hay personas que no tienen interés en Cristo, interés en Dios, interés en lo espiritual, van a reconocer cuando un hijo o una hija de Dios da testimonio. Y Pablo nos dice en Corintios que nosotros somos cartas abiertas. Y eso él mismo dio ese ejemplo, él fue carta. Ellos mismos reconocieron el testimonio de Pablo y eso es lo que Dios quiere, que la gente que está a nuestro alrededor vea ese testimonio, que no seamos parte más del mundo, sino que seamos diferentes, que puedan ver que somos hijos de Dios, pero no solo de palabra, sino de hecho. Eso es lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. Y eso es lo que vemos en Pablo. Él vivió una vida de testimonio y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Muy bien, viendo aquí lo que es la conclusión, nos dice, se llega a dos grandes conclusiones y aplicaciones para estos hechos espirituales. La primera es que debemos mantenernos firmes en nuestra profesión de fe. La salvación es la experiencia central y principal de nuestras vidas. Literalmente no hay nada más importante que nuestra salvación. Ninguna otra relación es más importante que nuestra relación con Jesucristo. Así como debemos hacer lo mejor por agradecer y desarrollar nuestras relaciones con nuestras esposas, maridos, hijos y padres, comprendiendo la gran bendición que puede fluir de quienes amamos, debemos prestar especial atención a nuestra relación con Jesús. Somos salvos permanente y eternamente, pero podemos perder el gozo de nuestra salvación. Eso lo vemos en el Salmo 51:12, cuando David dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Él no habla de perder la salvación, porque la salvación no se pierde, si no él haría referencia en ese versículo, pero él sí pide que se le devuelva el gozo. Y vemos lo que dice acá. El autor lo menciona y es algo que David inclusive comprendió y nosotros en algún momento de nuestras vidas podemos llegar a comprender. Podemos estar bien con nuestras parejas, podemos estar bien con nuestros familiares, podemos estar bien con nuestros compañeros de trabajo, pero si no estamos bien con Dios, ni con Jesús, ni con el Espíritu Santo, nuestra vida nunca va a ser perfecta, nuestra vida nunca va a ser una vida que glorifique a Dios. Pero si nosotros, perdón, y antes del punto que voy, y eso puede hacernos perder el gozo. Pero si nosotros mantenemos una relación constante con Jesús, una relación constante con Él mediante la oración, el estudio de su palabra, ese gozo no lo vamos a perder porque reconoceremos que hay algo más en nosotros que siempre nos va a mantener gozosos a pesar de las situaciones. Y eso es lo importante de este punto también. Ahora nos dice acá, entonces debemos darnos cuenta que Dios no es un poder distante, sino un interés genuino en nuestras vidas. Nuestro sumo sacerdote es tocado por nuestras pruebas. Él fue tentado así como lo somos nosotros todos los días y de todas las maneras. No obstante, el depender de su Padre y obedecer la voluntad de su Padre, Él la resistió todas. Jesús no solamente es un ejemplo para nosotros, es una ayuda. Él sabe por lo que estamos pasando y está ahí para ayudarnos a mantener la actitud correcta, la actitud de reposo. Una actitud de reposo depende de un contacto constante con Dios a través de la oración. Debemos llegar confiadamente al trono de la gracia. En Cristo tenemos un derecho para estar ahí. Jesús mismo nos enseñó que siempre debemos orar y no temer o darnos por vencidos. Cuando llegamos a Dios en oración, debemos pedir misericordia y gracia. A menudo la oración va dirigida hacia una necesidad física específica, y esto no está mal, pero debajo de cada necesidad física está la necesidad de la misericordia y la gracia de Dios. En 2 Corintios 12, Pablo oró 3 veces que le quitara el aguijón de la carne. La respuesta no fue quitar el aguijón, sino el regalo de la gracia suficiente de parte de Dios. La misericordia y la gracia de Dios nos mantendrán humildes y con un espíritu dulce de cara a cada prueba. Viviremos una vida de reposo, no de turbulencia, y cuando hayamos terminado en la tierra, seremos recibidos en la eternidad. ¿Qué podría ser mejor que eso? Entonces, hermanos, esta sería la cuarta lección del libro de Hebreos. Muy provechoso entender lo que es el descanso de Dios y el descanso en Dios que solo nosotros como hijos de Dios podemos tener. Y también lo importante de reconocer que este descanso solo lo vamos a obtener si no endurecemos nuestro corazón, si tenemos un corazón dispuesto a alabar y adorar a Dios como Él se lo merece, y si mantenemos una comunión constante con Él, tanto en oración, en el estudio de la palabra de Dios, y también, bueno, en el momento que se puede, en el momento de congregarnos. ¿Verdad? Recordemos que y sabemos que actualmente por el contexto del coronavirus no nos podemos congregar, pero sí sabemos que podemos estar orando. Hay una frase que dice que el arma más poderosa de un cristiano es la oración,
Y es algo cierto, nosotros no podemos dejar de orar. Pablo nos dice en Tesalonicenses, orad sin cesar. Y es algo que no podemos dejar de hacer, tenemos que orar. Siempre hay algo por qué orar y darle gracias a Dios, no solo pedir, siempre hay algo que darle gracias a Dios. Y en este caso, pedirle a Dios también que cuando ya pase todo eso, tengamos un corazón agradecido de lo que tenemos, de saber que nos podemos volver a congregar, que tenemos un templo, que tenemos hermanos y hermanas en Cristo. Todo esto es importante. Entonces, hermanos, acá en la pantalla quedaron lo que son las preguntas, ¿verdad? Para lo que es el crecimiento personal. Nada más vamos a ver si ya puedo ver lo que son las referencias que quería mostrarles sobre lo que era este estudio. Me parece que sí. Espera nada más a que se ponga más, un poco más legible. Ok, nos dice acá entonces, haciendo un mini resumen con la ayuda del auxiliar bíblico. Él es superior a Moisés, que fue lo que acabamos de ver la referencia. Josué, perdón, superior a Josué, que está en Hebreos 4, 1 al 16. Ahí está el primer versículo, que es Hebreos 4, 8 al 9, y después dice, Jesús es superior a Josué porque él descansó, porque el descanso que él da es eterno, mientras que el descanso de Josué apenas duró 25 40 años. Las amonestaciones de la palabra de Dios en este capítulo encontramos las primeras de tres amonestaciones que encontramos en Hebreos. Veámosla. Okay, aquí nos va diciendo algunas amonestaciones que encontramos y los versículos donde se encuentran, que es importante también que las tengamos en cuenta. Nos dice, temamos pues no sea que está en el 4.1, procuremos pues entrar en aquel reposo 4.11, por tanto, retengamos nuestra profesión 4.14, acerquémonos pues confiadamente 4.16, por tanto, dejando ya los rudimentos 6.1, bueno, eso ya más adelante, pero aquí vemos lo que nos dice que son las primeras amonestaciones, que los vemos hasta el 4.16, y por acá muy bien, aquí nos deja el punto de otros autores. Dice, notemos especialmente el punto 4.16. Lutero, Zwingli y Calvino clavaron en el mástil de la Reforma tres grandes principios que tomaron de Hebreos, que aparecen claramente en ese pasaje. No sacrificio, sino el Calvario; no sacerdote, sino Cristo; no confesionario, sino el trono de la gracia. Después, el punto 2, los descansos en la palabra de Dios. Hemos descrito tres grandes descansos bíblicos: el descanso de la creación, que está en Hebreos 4.4, el descanso de la salvación, o que se nos da por medio de la salvación, en Hebreos 4.10, y el descanso de la consagración, en Hebreos 4.11. Y después se nos hace una referencia al poder de la palabra de Dios, que está en Hebreos 4.12 y 13. Básicamente eso era lo que él ayuda a que nos muestre lo que es el auxiliar. Entonces, hermanos, espero que esta clase haya sido de provecho para ustedes, así como lo fue para mí. Que tengan muy buenas tardes y próximamente estaría enviándole lo que sería la quinta clase. Hasta luego, hermanos.